es un reto que la economía popular y solidaria no solo dependa del Estado, sino todas sus formas de organización tengan la capacidad de ser competitivas en el mercado privado. Este es un viaje por el emprendimiento, la innovación, la creatividad y el desarrollo productivo. Prepárate para inspirarte, aprender y transformar tu manera de ver el mundo. Descubre los secretos y desafíos del éxito empresarial. Esto es Con Quito al Futuro. Comenzamos. Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 16 de su podcast Con Quito al Futuro. Recuerden que nos pueden mirar a través del canal de YouTube de Con Quito o también nos pueden escuchar a través de la cuenta de Spotify de Radio Municipal. Queremos hacerles una invitación muy especial y es que este próximo miércoles vamos a tener el primer Foro Metropolitano de Economía Popular y Solidaria. Si usted está interesado o interesada en este tema, puede ingresar a nuestra página web a www.conquito.org.es, ver ahí toda la información acerca de este evento y puede también inscribirse para que pueda participar del mismo. Es una jornada desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde con charlas, paneles, encuentros, enlaces comerciales que van a ser beneficiosos para todos y todas. Y para hablar justamente de la economía popular y solidaria, hoy tenemos como invitado a Cristian Quispe. Él es experto en economía popular y solidaria, profesional ya de 17 años en ejecución de proyectos de desarrollo económico, facilitación de procesos de formación productiva y de asistencia técnica en desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos para MIPYMES, actores y organizaciones de la EPS. Así que estamos con Cristian, bienvenido, un gusto estar acá contigo en Con Quito al Futuro. Muchas gracias por el espacio que nos brinda Con Quito. Y pues sí, este es el propósito, justamente buscar todas las actividades, todas las acciones que nos permitan realmente y de manera efectiva fortalecer y fomentar a la economía popular y solidaria. Cristian, para complementar un poco también esta presentación que te hemos hecho hoy, también estás tú colaborando en la Administración Zonal Calderón. Exactamente, actualmente me desempeño como jefe zonal de desarrollo económico y productivo de la Administración Zonal Calderón. Y justamente dentro de uno de nuestros proyectos, que es el proyecto de fomento productivo territorial en el Distrito Metropolitano de Quito, una de las aristas justamente es un trabajo fuerte que va relacionado al fortalecimiento y fomento de todos los actores y organizaciones que están vinculados a la economía popular y solidaria en los distintos territorios que tiene el Distrito Metropolitano. Cristian, para ir un poco y darle contexto a esta charla que tenemos hoy acá, ¿cómo nace el tema de la economía popular y solidaria? Expliquemos qué es la economía popular y solidaria, quiénes forman parte de este sector de la economía. Perfecto. A ver, para poder adentrarnos en lo que es ya el tema de la economía social y solidaria, que aquí en el Ecuador se llama economía popular y solidaria, se lo determinó así, tendríamos que remontarnos desde el inicio de la aparición del ser humano en el planeta Tierra. Esto parte desde el tema asociativo y de cooperación, ¿no es cierto? Cuando el ser humano estuvo aquí en la Tierra, para poder obtener esos recursos que necesitaba para sobrevivir, tenía que trabajar de manera asociativa. Pongamos un ejemplo. Queríamos cazar un animal, hacerlo solo, ¿no es cierto?, por el tamaño, el peso, no iba a ser posible, entonces se empezaron a desarrollar ya las primeras relaciones asociativas y de cooperación, es decir, ya cooperadas, para poder cumplir con un fin, un objetivo específico. Más adelante vamos avanzando y podemos decir que formalmente el fenómeno cooperativista nace en la vieja Europa, específicamente en Inglaterra, en Rochdale, en el año 1844, cuando 21 artesanos que trabajaban en una fábrica, ¿no es cierto?, cansados de tener bajos salarios, una sobreexplotación laboral, deciden independizarse. Al ser ellos, ¿no es cierto?, este factor de producción que tenía el tema del trabajo, empiezan a ellos a generar, ¿no es cierto?, la oferta de bienes y servicios y crean la primera tienda cooperativista, ¿sí? Estos se les denominan los pioneros de Rochdale y se puede decir que es el punto de partida o el nacimiento formal del cooperativismo. Sin embargo, igual en la vieja Europa, ya en otros países como Italia o naciones similares, ya empieza a nacer sistemas de trabajo cooperado, de consumo cooperado, de comercialización cooperada,
que a través del trabajo asociativo se buscaba satisfacer necesidades individuales, que en ese tiempo, ¿no es cierto?, se concentraba la riqueza en los burgueses. Entonces, estos asalariados, ¿no es cierto?, muchas veces, a pesar de su esfuerzo, de todo el trabajo que hacían, no podían satisfacer sus necesidades. Y nace este fenómeno cooperado. Luego, aparece acá también en Sudamérica esta transmisión del tema del trabajo cooperado y de la asociatividad, que es la base fundamental de la economía social o solidaria, o también aquí en Ecuador llamada economía popular y solidaria. Muchos podríamos decir que el nacimiento del nombre como economía popular y solidaria en el Ecuador nace a partir de la Constitución del año 2008, y luego en el año 2011 con la aparición de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, pues es el nacimiento. Sin embargo, a principios de 1900 ya había ciertos trabajos de manera cooperativa. Incluso en los años 1930 más o menos nace la primera ley de cooperativas, ligadas principalmente al sector financiero, lo que ahora conocemos como las cooperativas de ahorro y crédito. Okay. Y luego en las haciendas cacaoteras, bananeras, empieza a aparecer un fenómeno de trabajo asociado, ¿no es cierto?, que le permitía a estas personas que trabajaban para los hacendados empezar a ver otra forma, ¿no es cierto?, de desarrollar sus labores a través de la cooperación y la asociatividad. Entonces, hay varios ejercicios también en Sudamérica muy importantes, en el Brasil, en el Uruguay, en la Argentina. Hay algunos maestros en el fenómeno de lo que es la economía social y solidaria. Por ejemplo, Corallo en Argentina, que hizo algunas contribuciones muy importantes, sobre todo desde el tema teórico práctico, para lo que es el nacimiento de la economía social y solidaria. Y luego también lo que en el Ecuador, y somos un país pionero, ¿no es cierto?, en tener una ley definida, toda una estructura normativa vinculada a la economía popular y solidaria. En esta clara explicación que nos has hecho sobre el contexto de la historia de la economía popular y solidaria, has tocado dos conceptos que son claves en esto, que es la asociatividad y el cooperativismo. Ahora, ¿son complementos? ¿Son lo mismo? Una cosa es la asociación o las asociaciones de economía popular y solidaria que tienen que pasar por otro proceso para convertirse en cooperativas. Sí, justamente. A ver, aquí tenemos que partir de dos aristas. Una, la concepción como tal de lo que es la asociatividad y el cooperativismo, y otra, la concepción de las formas de organización de la economía popular y solidaria. En la primera, sin lugar a dudas, podemos decir que son complementos. El trabajo asociativo genera cooperación, ¿no es cierto? A partir de ese trabajo asociativo y cooperado nacen formas de organización. En el caso de las cooperativas tenemos la ASI, que es la Alianza Internacional de Cooperativas, que nace justamente de estos 21 pioneros de Reuters. Hoy lo conocemos como ASI. Ustedes lo pueden encontrar en el internet y tienen ya establecidos unos valores y unos principios que guían el cooperatismo o el trabajo cooperado. Yéndonos al tema de cómo es la concepción de las formas de organización, debemos entender que la economía popular y solidaria en el Ecuador tiene dos sectores. Uno llamado real o no financiero, ¿no es cierto?, donde están asociaciones, cooperativas que no son financieras, es decir, de consumo, producción, comercialización, organizaciones comunitarias y unidades económicas populares. Y en el otro sector se encuentra el tema financiero, donde están las cooperativas de ahorro y crédito, bancos y cajas comunales, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, la concepción de la ley, del marco normativo, define claramente cuál es la tipología y clase de cada una de las formas de organización. En el caso de las asociaciones, ¿no es cierto?, es un grupo de personas que mantienen una actividad, puede ser de trabajo en común, que se juntan, ¿no es cierto?, para la satisfacción de sus necesidades. En el caso de las cooperativas pueden ser personas naturales o también pueden ser personas jurídicas, incluso puede ser un conjunto de asociaciones que decida aliarse, ¿no es cierto?, para poder trabajar de forma cooperada y conformar una cooperativa, ¿sí? En este caso estamos hablando del sector real, el no financiero, ¿no es cierto? Y puede ser esta de consumo, de producción, de servicios, como el tema de los transportes, etcétera.
Tenemos también las unidades económicas populares, que son los emprendimientos unipersonales, unifamiliares, artesanos, incluso el tema del comercio. Eso es un poquito para entender la concepción y la diferenciación entre tener el concepto y la forma de cómo nacen las organizaciones. ¿Y la situación en el Ecuador cómo se encuentra? Nos has explicado obviamente el marco jurídico, el tema a partir de la Constitución, ¿no es cierto?, la ley que se crea, pero de ahí a la aplicación es un tema también político, quizás, que depende mucho también de la visión que se tenga también desde los entes gubernamentales. ¿Cómo está la situación en el Ecuador? Indudablemente. Cuando nace el sistema económico del Ecuador, que está plasmado en la actual Constitución, dice que este sistema es económico, social y solidario, ¿no es cierto? Y aquí aparece algo sumamente importante. Empieza el reconocimiento a los sectores asociativos, cooperativistas y comunitarios. Anteriormente, antes de la Constitución del año 2008, ¿no es cierto?, la anterior Constitución decía que nuestro sistema económico era social y de mercado, ¿no es cierto?, y no reconocía formalmente a estos sectores. Pues a partir del año 2008 se reconoce. Nace la ley, ¿no es cierto?, y con ella nace una serie de instrumentos, instituciones, que tienen que encargarse del fomento, la regulación, el control y el fortalecimiento, ¿no es cierto?, de todos estos sistemas, estas formas de organización que están vinculadas a la economía popular y solidaria. Incluso determina ciertas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, sean estos provinciales, sean cantonales o sean parroquiales, para el fomento de este sector. Lastimosamente se le sigue concibiendo a la economía popular y solidaria de forma muy inequívoca como una economía de pobres y para pobres. ¿Por qué? Porque nace, ¿no es cierto?, de este sector popular. Debemos de entender que generalmente en un esquema tenemos tres tipos de economía: pública, privada y la popular. La pública, representada por las instituciones, todo lo que es del Estado; la privada por todos los que son las empresas, ¿no es cierto?, MIPYMES, etcétera. Y tenemos esta economía popular, donde están los asalariados, donde están los pequeños emprendimientos, donde están los artesanos, donde está el comercio. Nace este concepto de solidaridad y se encuentra en la mitad. Corallo lo determina de esa manera y genera ese cruce, pero no solo entre la economía popular y la economía solidaria, sino cómo estas se relacionan tanto con la economía pública y la economía privada. Obviamente, al mantener una relación, ¿no es cierto?, con la economía pública, ¿no es cierto?, necesitamos, se requiere para su funcionamiento la creación de políticas, programas, proyectos desde el Estado que garanticen el fomento y fortalecimiento de estos sectores. Tenemos un marco jurídico que en estos 10 años nos ha permitido fortalecer a las organizaciones, pero han pasado 10 años. Ese marco jurídico necesita ser actualizado. En el año 2023, en mayo, la Asamblea Nacional aprobó una ley reformatoria a varios cuerpos legales para el fomento del EPS, artesanos y demás. Porque, por ejemplo, teníamos un marco jurídico que nos determinaba ampliamente todo lo que es la estructura, las competencias, las retribuciones de los órganos de gobierno, cómo formarse de las cooperativas, pero en el caso de las asociaciones era un poquito limitado y había un artículo en el que decía: para todo el resto se aplicará lo que se aplica a las cooperativas, respetando la naturaleza de las asociaciones. Pero muy ambiguo, ¿no es cierto? Existen limitaciones también en el marco jurídico. Por ejemplo, una asociación que se crea, ¿no es cierto?, a través de esta unión o este conjunto de personas, puede tener solo una actividad, en este caso, una actividad económica específica a la que se va a ligar. O es de producción, ¿no es cierto?, o es de consumo, o es de comercialización, o es de servicios. Y no le permite diversificar. Exactamente. ¿Qué pasa? Listo, yo creo mi asociación de servicios de limpieza, ¿no es cierto?, con la esperanza de vincularme al mercado público a través de lo que son las compras públicas inclusivas, ¿sí? Se empezó a crear primero un fenómeno de asistencialismo. Yo me creo con el fin de obtener un contrato desde la parte del Estado
pero se acabó el contrato, ¿y qué sucede después? La cooperativa, la asociación termina perdiéndose o difuminándose, se terminó el contrato, se acabó la asociación. Entonces, como no tengo como asociación jurídicamente poder ejercer otro tipo de actividad que no es de estos servicios de limpieza, pues lastimosamente tendré que esperar un nuevo contrato. Claro. Ahora, generalmente con todo lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, existe una parte para el fomento y fortalecimiento a través de ciertos procesos de contratación pública preferentes para la EPS, como es el catálogo dinámico inclusivo y como son las ferias inclusivas. Pero también debemos entender, y es un reto, que la economía popular y solidaria no solo dependa del Estado, sino todas sus formas de organización tengan la capacidad de ser competitivas en el mercado privado. Tengo la ventaja también de ser docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, justo en la carrera de Administración de Organizaciones de Economía Popular y Solidaria de PUCETEC, y generalmente se tiende, ¿no es cierto?, a ver a la economía popular y solidaria, a quienes estamos dentro del sector, como una competencia o como que el mercado privado es un enemigo, ¿no es cierto? Entonces acá tienen que cumplir obligatoriamente lo que está en la ley, todos los beneficios, y a ellos nada. Pero el rato que el Estado no tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, para poder contratar, como lo que nos está sucediendo actualmente, hay asociaciones cooperativas que han obtenido contratos con el Estado, han tenido que esperar 8 o 9 meses porque no hay liquidez para que les puedan pagar. Entonces, como no tengo esa capacidad de competir en el mercado privado, ¿qué hago? Entonces, de eso también es importante centrarnos. Las asociaciones, las cooperativas, las organizaciones comunitarias, en fin, toda forma de organización de economía popular y solidaria es una empresa, pero una empresa que tiene doble dimensión. No solo persigue un fin económico, como la mayoría o las empresas tradicionales, ¿no es cierto?, la maximización de recursos. Acá también, dentro de su modelo, está implícito un objetivo social, claro, que no se lo ve desde una forma altruista, bajo un tema solo de responsabilidad social, sino que está implícito en su modelo. Que es la base, el principio por el que nace, ¿no? La equidad. El principio, el precepto principal de la economía popular y solidaria, ¿no es cierto?, es el trabajo, es la prelación del trabajo por sobre el capital. Es el ser humano como eje y sujeto de la economía por encima del dinero. Ahora, ¿vivimos en ese sistema económico realmente? Todavía seguimos siendo una sociedad de consumo. Aquí, nos guste o no, sigue mandando el dinero. Entonces, el ser humano está por debajo del capital. No podemos decir que vivimos plenamente a pesar de que tengamos un marco jurídico. Y es ahí donde todas las instituciones, público, privadas, academia, organizaciones no gubernamentales, debemos trabajar, pero de manera conjunta. Existen varios esfuerzos, como los que está haciendo el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La ciudad es pionera en tener una ordenanza para el fomento y fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Tomando ese ejemplo, hay otras ciudades que ya han sacado sus propias ordenanzas, por ejemplo la ciudad de Loja, pero nosotros fuimos los pioneros. Incluso se dictamina dentro del Código Municipal que para la contratación pública inclusiva como medida de fomento, cada dependencia vinculada al municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene que destinar el 10%, ¿no es cierto?, de su presupuesto a favorecer la contratación ligada a economía popular y solidaria. Ahora, tenemos un marco favorable, pero también tenemos restricciones que vienen incluso desde la misma Ley Orgánica de Contratación Pública. Por ejemplo, el reglamento fue reformado en este año, en marzo del 2024, y empieza a generar limitaciones. Por ejemplo,
Si hablamos de un proceso de catálogo dinámico inclusivo, estos procesos están catalogados, ¿no es cierto? Las personas que ingresan al catálogo son algunos tipos de productos y servicios que se encuentran catalogados. Cuando tú como institución pública vas a abastecerse de eso, si ese CPC, que es un código que manejamos nosotros para cada tipo de bien o servicio, está catalogado, ya no tienes otro tipo de contratación pública, tienes que hacerlo por catálogo. Y el otro proceso es el de feria inclusiva. Pero ¿qué pasa? Los catálogos, las fichas que están dentro de los catálogos dinámicos no se han actualizado en 10 años. Apenas 2 fichas, ¿sí? 2 fichas en 10 años. Entonces empezamos a ver que ya no se está respondiendo a la realidad que tienen las EPS. Y por otro lado tenemos el tema de la feria inclusiva, ¿no es cierto? Que es una forma de garantizar que organizaciones, asociaciones, cooperativas, ¿no es cierto?, participen de un proceso en el cual ellos tienen un sistema de puntaje favorable para las EPS. Por ejemplo, si tú eres una asociación, una cooperativa, la ley te dice que obtendrás 60 puntos, ¿no es cierto?, en la calificación por puntaje, si eres una unidad económica popular 10, si eres un artesano 25 y si eres una pyme 5, y si no estás dentro de ese grupo, no te obtendrás puntos, ¿no es cierto? Pero la misma ley en el artículo 224 que fue reformado nos empieza a limitar y dice que no se podrá contratar por feria inclusiva temas de mantenimiento ni obra. ¿Qué pasa con las asociaciones de mantenimiento, con las organizaciones que se dedican al mantenimiento, a la obra pública? ¿Qué pasa? Claro, ya se quedan fuera. Empezamos, ¿no es cierto?, a limitarnos. Entonces aquí tiene que ser un trabajo conjunto, porque los gobiernos autónomos descentralizados tenemos la voluntad, tenemos los recursos, que a veces en el Estado en este momento no se maneja una liquidez, estamos pasando y afrontando una situación de emergencia sumamente crítica, y eso también lo están afrontando nuestras organizaciones, las que están vinculadas a la EPS, pero si no se tienen los recursos, nosotros los tenemos, pero necesitamos también que se haga un trabajo conjunto para que todos esos procesos burocráticos, para que todas esas condicionantes, todas esas barreras y todos esos obstáculos puedan ser determinados, obviamente, de una forma transparente y se garantice que efectivamente se llegue a las organizaciones de EPS. Hay algo también que está sucediendo, que aprovechando el marco de la ley, muchas empresas que no son economía popular y solidaria empiezan a disfrazarse de economía popular y solidaria. Por ejemplo, yo tengo mi empresa, tengo mis empleados, yo llego, les digo, ¿saben qué? Fírmenme en este papelito, lo que están firmando no es un acta constitutiva, crean unos estatutos y registran a la organización. Como que fueran una asociación. Exactamente, como que si fuera alguna asociación de EPS, como que fuera una cooperativa, ¿no es cierto? Entonces esto es registrado ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, le dan la resolución, con la resolución tú puedes ir al Instituto de Economía Popular y Solidaria, sacar el registro único de actores de Economía Popular y Solidaria, listo, eres EPS. Pero el socio y socia, es decir, este empleado o empleada, no tiene ni idea que es dueño de una empresa asociativa vinculada a la economía popular y solidaria. Son fenómenos que están pasando. Y no es competencia, ¿no es cierto?, por ejemplo, de un GAD hacer ese tipo de control. Tiene que aquí funcionar, ¿no es cierto?, y tiene que ser vista esta problemática desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y dictaminar, ¿no es cierto?, ciertas normativas, resoluciones que permitan garantizar que esto no suceda. Ahora, en este desafío y diagnóstico que nos has contado, es importante que existan espacios en los que se pueda analizar, discutir, reflexionar, aportar, porque está muy bien también lo que se hace desde el lado de la gobernanza, ¿no es cierto?, desde el lado de las instituciones, de los GATS, del gobierno, pero también es importante conocer qué opinan los actores de la economía popular y solidaria, esa vivencia que tienen, el intercambio, y para eso se ha preparado también esto que decíamos, este Foro Metropolitano de Economía Popular y Solidaria, que está organizado conjuntamente por Conquito, por la Administración Zonal Calderón, la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, en realidad del municipio, del Distrito Metropolitano de Quito, para, con otros actores que nos has contado, de la academia, del sector productivo, trabajar para ya pasar también de esto que nos decías que es importante, ¿no es cierto? La ley se creó para fomentar la economía popular y solidaria, pero ya debemos pasar del fomento, ¿no es cierto?, ya a que esto empiece a crecer. Mira, aquí es importante, te voy a dar un dato que nos va a servir para llegar a esto del primer foro.
El Ecuador se caracteriza por ser uno de los países que mayor ideas de negocio genera en Sudamérica. En un momento fuimos incluso el primer país. El problema no es la generación de ideas de negocio, sean vinculadas a la EPS o sean desde una MIPYME. Lastimosamente, de ese 100% de ideas, el 80% muere en su fase inicial. Y la situación es mucho más dramática en las organizaciones de economía popular y solidaria, porque también hay que ver el contexto en el que se están moviendo. Carecen de modelos de negocio, tienen poca tecnificación, no todas, pero la gran mayoría sí. Y eso les hace ser menos competitivas en el mercado, sea este público, sea este privado. Quizás aquí tenemos una mayor favorabilidad, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos comprender desde el territorio, desde la realidad. ¿Y quién mejor que las organizaciones, los socios y socias, sus representantes, ¿no es cierto?, tengan espacios de discusión que por un lado nos permitan, ¿no es cierto?, a todos quienes estamos ligados y tenemos, ¿no es cierto?, de forma mandatoria acciones de fomento, afirmativas, de fortalecimiento, o las instituciones que tienen la responsabilidad, comprendamos la realidad del sector y tienen que ser escuchados, ¿sí? También las organizaciones deben comprender cómo funcionan realmente los procesos, ¿no es cierto?, de compra pública inclusiva. Que realmente, si yo quiero mejorar, si yo quiero tener mayor oportunidad de mercado, necesito vincularme a un proceso de formación productiva. Crear un modelo de negocios, crear un modelo que sea viable, que sea rentable, pero que también contribuya socialmente, sin perder el principio de economía popular y solidaria. Pero yo creo que es importante que nosotros, como gobierno autónomo descentralizado, a través de este esfuerzo que se está realizando, con Quito, con la Administración Zonal Calderón, y esto amparado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, ¿no es cierto?, permitan generar estos espacios de encuentro, donde el debate, el centro puntual, ¿no es cierto?, esté desde las organizaciones, desde y para las organizaciones, y que todas las instituciones nos sentemos realmente, ¿no es cierto?, a desarrollar una hoja de ruta, un trabajo conjunto. No importa desde la vereda que estemos. Claro. Tenemos el mismo objetivo, que es el apoyo a la economía popular y solidaria, para quitar ese membrete, que es economía de pobres y para pobres, y entender realmente el contexto. Porque sí, esta economía nace de los sectores tradicionalmente exclusivos, pero les ofrece una oportunidad para, a través de ese trabajo asociativo, cooperado, la satisfacción de necesidades individuales y también las de su comunidad. Perfecto, nos quedamos con eso, Cristian. Muchísimas gracias por tu participación en este programa. Es un tema muy interesante que no se agota. Seguramente en este espacio y en otros pues te estaremos molestando para conversar sobre esto y seguir avanzando en esto que tú dices, ¿no? En estos desafíos, conocer lo que pasa en el territorio y desde el lugar en el que estamos pues tratar de aportar para que se fortalezca aún más el sector de la EPS. Con todo gusto, a las órdenes siempre, y te robo un espacio. No se olviden, este miércoles 13 de noviembre en el Parque Ichimbía, Palacio de Cristal, asiste. Si eres miembro, si eres socio o socia de una organización de economía popular y solidaria, si eres representante, si estás dentro del Consejo de Administración o de Vigilancia, si estás dentro de la Junta de Administración o Vigilancia, si eres presidente de la Asamblea, si eres socio de una organización, ven y comparte este espacio que está diseñado para ustedes, para escucharnos mutuamente y para entender cuáles son los caminos reales para el fomento y fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Perfecto, está hecha la invitación, entonces anímese, participe en este importante foro en el que hablaremos de todo esto que nos ha comentado hoy también Cristian, estos desafíos, y su participación es fundamental. Si quiere estar ahí, pues ingrese a www.conquito.org.es y regístrese para que pueda ser parte del primer Foro Metropolitano de Economía Popular y Solidaria. Estuvo con nosotros Cristian Quispe. En una próxima emisión seguiremos hablando más acerca de estos desafíos que tiene la ciudad para el desarrollo económico, para el desarrollo productivo, para la generación de más oportunidades. Recuerden que pueden mirarnos a través del canal de YouTube de Conquito o nos pueden escuchar también a través de la cuenta de Spotify de Radio Municipal. Estuvo con ustedes Héctor Calderón. Esto fue Conquito al Futuro.